buenos días y bienvenidos a esta charla sobre la ley de financiamiento, digamos, nuevo proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno al Congreso. Para esta presentación tengo conmigo a Carolina Boulier. Carolina es socia del Grupo de Práctica de Impuestos de Gómez Pinzón y se encargará de explicarnos las reformas propuestas al régimen de renta de personas naturales, el régimen de las modificaciones al impuesto de ganancias ocasionales y al impuesto de patrimonio. Álvaro Andrés Díaz, también socio del Grupo de Práctica de Impuestos y codirector de ese grupo de práctica, se encargará de explicarnos las modificaciones al IVA y a las nuevas herramientas propuestas en la reforma para el fortalecimiento de la fiscalización. Y Alejandro Zanabria, socio también del grupo de impuestos, nos hablará sobre los beneficios tributarios y el impuesto al carbón. Ustedes tendrán la posibilidad de hacer preguntas usando el icono de preguntas y respuestas que está en sus pantallas en Zoom, y nosotros al final revisaremos esas preguntas y con el mayor gusto trataremos de responderlas o de evadirlas al final de la presentación. Pues sin más preámbulos vamos a dar inicio a esta explicación o presentación del proyecto de reforma tributaria. Como ustedes saben, el gobierno presentó a consideración del Congreso el presupuesto, el proyecto de presupuesto, pero ese es un presupuesto desfinanciado, como lo establece el artículo 347 del Estatuto Tributario. De la Constitución Política. El presupuesto debe contemplar todos los gastos que pretende hacer el gobierno para el año de vigencia de ese presupuesto, pero si esos gastos no están financiados con los ingresos autorizados, con los ingresos legalmente autorizados, el gobierno debe presentar a consideración del Congreso en forma separada un proyecto de ley precisamente para modificar o crear las fuentes de financiación de ese presupuesto. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Es lo que en otros países se denominan leyes de acompañamiento presupuestal, y en Colombia, pues, leyes de financiamiento del presupuesto. Sin embargo, pues, las vicisitudes que ha sufrido el trámite de aprobación del presupuesto hacen que la aprobación de este proyecto de ley de reforma tributaria sea muy incierto, en realidad. El monto del presupuesto no fue aprobado por el Congreso y varios congresistas de las comisiones económicas consideran que eso es suficiente para negar el presupuesto. Se han presentado varias alternativas de presupuestos, de montos presupuestales. Entiendo que 4, y ninguna de ellas ha sido avalada por el gobierno nacional y por lo tanto pues no pueden ser aprobadas por el Congreso. El Congreso tiene un plazo de 3 meses para aprobar o no el presupuesto, y esa es la fecha mágica de la que se habla del 20 de octubre. Es el plazo máximo que tiene el Congreso para la aprobación del presupuesto. Y si no se aprueba para esa fecha, entrará a regir el presupuesto que ha presentado el gobierno. Sin embargo, repito, ese presupuesto está desfinanciado. Según el gobierno, en 12 billones de pesos. Otros analistas consideran que el faltante es mayor, es del orden de 20 billones. Y que aún así esta digamos, reforma tributaria solamente recaudaría aproximadamente unos 7 billones de pesos, de manera que el presupuesto seguirá
o sigue desfinanciado. Lo que ha ocurrido no tiene precedentes, no hay una aprobación del monto del presupuesto y muy probablemente no habrá por parte del Congreso antes del 20 de octubre una aprobación de ese presupuesto. Sin embargo, se ha presentado la ley de financiamiento, la reforma tributaria, que tiene un trámite independiente y así lo establece la propia Constitución. Pero si el Congreso no aprueba el presupuesto y entra a regir el presupuesto aprobado, presentado por el gobierno, la aprobación de esta reforma tributaria es bastante incierta y seguramente si entra a regir el presupuesto por decreto presentado por el gobierno nacional, y la reforma no es aprobada o es aprobada con modificaciones, el presupuesto seguirá desfinanciado y nos veremos seguramente abocados a un recorte en los gastos del gobierno como consecuencia de eso. En materia de impuesto de renta de personas jurídicas, las modificaciones, pues la principal modificación, como ustedes lo han visto en los medios, consiste en un régimen de tarifas del impuesto de renta para las personas jurídicas que no es común, pasamos de una tarifa proporcional y única con unas sobretasas a diferentes actividades o sectores. Lo que propone el proyecto de ley es unas tarifas marginales progresivas dependiendo de los montos o niveles de renta líquida gravable de las compañías. El proyecto de ley está estructurado básicamente sobre dos pilares. Uno es el tema de la reactivación económica y el gobierno considera que este mecanismo es una medida que tenderá a la reactivación económica en la medida en que establece una contribución más baja. Dice el proyecto de ley para empresas pequeñas y unas tarifas marginales progresivas para empresas más grandes. En realidad, el tamaño de la empresa no tiene nada que ver con el monto de renta líquida gravable. Entonces, lo que ocurre es, o lo que va a ocurrir es que tenemos una tarifa del 27, una tarifa base, digámoslo así, del 27% que se aplica a todas las rentas líquidas gravables entre $1 y 6.285 VTs. En el siguiente tramo, que va de 6.285 VTs a 120.000 VTs, hay una reducción progresiva de la tarifa del 34, 33, 32, 31 y 30% a partir del año 2029, que es lo que se llama la tarifa marginal 1 en el proyecto de ley. Y entre 120.000 VTs o a partir de 120.000 VTs, la tarifa será del 34 y se reducirá al 33% a partir del 2029. Entonces, aquí yo les traje un ejemplo que muestra que en efecto en rentas líquidas gravables bajas, la reducción es significativa o puede ser significativa, pero ya en las grandes empresas o ante rentas líquidas gravables más altas, la reducción no es realmente significativa. En este ejemplo de una compañía que tiene unos 500 millones de pesos de ingreso y unos costos de 237 millones y medio y tiene una renta líquida gravable de 272 millones de pesos, hoy en día esa compañía estaría sujeta al pago de un impuesto de renta de 91 millones de pesos. Y si se aprueba la ley de financiamiento, ¿cómo está? El impuesto pasaría a ser de 70.875.000 pesos, una reducción del impuesto de 21 millones de pesos, una disminución en la tasa efectiva nominal de 8%.
que es significativa, sin lugar a dudas. Pero ya en rentas líquidas gravables más altas, que es el segundo ejemplo que está acá, ante unos ingresos de 1.000 millones de pesos y una renta líquida gravable de 525 millones de pesos, el ejemplo que hicimos acá, el impuesto hoy en día sería de 183 millones de pesos y con la ley de financiamiento de 157 millones de pesos, lo que representa una disminución de la tasa efectiva nominal de 4.94%, que sigue siendo importante. Pero ya en las rentas líquidas gravables más altas, y en el ejemplo que estamos poniendo es una compañía que tiene 12.500 millones de pesos de ingreso y unos costos de 5.900 millones de pesos, una renta líquida de 6.562 millones. Hoy en día estaría sujeta a pagar un impuesto de renta de 2.296 millones. Y con esta ley de financiamiento, si se aprueba, tendría un impuesto de 2.210 millones de pesos aproximadamente, lo que ya solo representa una disminución en la tasa efectiva nominal del impuesto de 1.32%. Este mismo efecto ya lo anotó ANIF en sus comentarios a la reforma. En efecto, si pretende ser una medida que incentive la inversión, pues lo va a hacer realmente poco en la medida en que en rentas líquidas gravables altas la reducción no es realmente significativa. Si seguimos, en el tema de las sobretasas, digamos, hay unas modificaciones en el proyecto de ley y yo creo que aquí ha habido como unos olvidos al redactar el proyecto de ley. En la sobretasa para instituciones financieras, entidades aseguradoras y reaseguradoras, sociedades comisionistas de bolsa, de bolsas de valores, sociedades comisionistas agropecuarias, bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales, otros commodities y proveedores de infraestructura del mercado de valores, se va a seguir aplicando la sobretasa. Esas compañías tendrán derecho a esa reducción y a la aplicación de las tarifas, las tarifas marginales progresivas en el impuesto de renta, pero al redactar la modificación se eliminó o no está en el proyecto de ley la condición de que la sobretasa se aplicara a partir de un monto de renta líquida gravable, que sí estaba en todas las sobretasas de los años anteriores. Y eso no es menor, ese olvido no tiene un efecto menor, porque la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad de estas sobretasas, ha basado sus fallos, ha considerado que son constitucionales, desafortunadamente, en una decisión que en mi opinión es totalmente equivocada y desafortunada, pero así lo ha hecho la Corte. Y uno de los fundamentos de la decisión de la Corte es que esas sobretasas, digamos, tienen sentido en la medida en que se aplican a partir de ciertos montos de renta líquida gravable. Y no es para todas las compañías que desarrollen esa actividad, lo cual pues hace que, a juicio de la Corte, tome en consideración la capacidad contributiva, la sobretasa. Pues en la redacción del proyecto, esa condición de montos de renta líquida gravable a partir de los cuales se aplica la sobretasa, en este caso, se olvidó, no está en la redacción de la norma, de manera que se aplicaría la sobretasa a cualquier institución financiera, aseguradora, reaseguradora, etcétera, sin importar el monto de renta líquida gravable que obtenga. En el caso de las empresas de extracción de carbón y de petróleo, ahí ya, digamos, dado la política de este gobierno, la reducción y la aplicación de las tarifas marginales progresivas no se aplicará. Esas compañías dedicadas a la extracción de carbón y de petróleo
siempre van a estar sujetas a una tarifa base del impuesto sobre la renta del 35%. No tendrán derecho a esa tarifa del 27%, ni a las tarifas marginales progresivas dependiendo del monto de renta líquida gravable. La sobretasa a la extracción de carbón se aplica o se aplicaría si el proyecto es aprobado cuando el precio promedio de los que dan lugar a la aplicación de la sobretasa se encuentre por encima del percentil 30. Actualmente era el percentil 65, de manera que la sobretasa a la extracción de carbón va a alcanzar, en teoría, a un mayor número de empresas o va a ser aplicable en más casos en la medida en que el disparador de la aplicación de la sobretasa, que es el precio promedio de los últimos 120 meses, ya no va a ser por encima del percentil 65, sino 30. Y puede llegar ahora esa sobretasa hasta el 15%. Actualmente tiene un tope del 10% la sobretasa para la extracción de carbón. En el último tramo se sube al 15% la sobretasa. En cuanto a la sobretasa para la extracción de petróleo, hay una modificación, digamos, igual o equivalente a la que hay para la extracción de carbón. Se aplicará cuando el precio promedio se encuentre por encima del percentil 30 y actualmente o es el percentil 65. Digamos, otra medida que tiende a borrar con el codo la reducción, digamos, progresiva y la aplicación de tasas marginales progresivas en el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, es el incremento de la tasa mínima de tributación al 20%. Ese incremento, digamos, va a hacer que la aplicación de la tasa mínima de tributación pues se extienda a un mayor número de compañías, sin lugar a dudas, y seguramente va, como les digo, a hacer nugatoria o no efectiva la reducción progresiva de la tarifa del impuesto sobre la renta para las sociedades. Adicionalmente a eso hay unos ajustes en el tema de la tasa mínima de tributación. Antes no estaban sujetas al cálculo de esta tasa mínima de tributación las sociedades que tuvieran pérdidas contables o pérdidas financieras. Hoy en día sí lo están, no solo las que tienen utilidades contables, sino que parte no solo de la utilidad, sino también eventualmente de la pérdida contable para el cálculo de la tasa mínima de tributación. Tal vez esa es la modificación principal, aparte obviamente del incremento de la tasa mínima de tributación. Hay una derogatoria del régimen simple de tributación. ¿Sí? Y pues digamos, esto es la razón que da el gobierno para la derogatoria es que el régimen no ha cumplido con el objetivo para el cual fue previsto. Es un régimen que se estableció para procurar una formalización de los contribuyentes, vincular más contribuyentes al torrente tributario. Y lo que dice el gobierno en la exposición de motivos es que lo que ha ocurrido en la práctica es que personas que se encontraban en el régimen ordinario de tributación, en el impuesto sobre la renta, han migrado al simple con una reducción de su contribución. El gobierno calcula que el 65% de los contribuyentes que se encuentran en el régimen simple vienen del régimen ordinario, de manera que no se ha cumplido el propósito de vincular más personas o empresas informales al torrente tributario. La respuesta a eso podría ser ese 35% que sí viene, digamos que se ha incorporado a la tributación en el régimen simple, que no vienen del régimen ordinario,
pues les pusieron conejo, los invitaron a formalizarse y a contribuir de acuerdo con el régimen simple, y ahora los ponen a tributar con el régimen ordinario. Y el problema es que hay una gran diferencia en la gestión de los impuestos en el régimen simple y en el régimen ordinario. Y lo que va a pasar, creo yo, es que esas personas probablemente van a volver a migrar a la informalidad, o van a empezar a ver cómo disminuyen la carga tributaria que se incrementa de manera importante por la derogatoria del régimen simple. Este es solo un ejemplo de alguien que tiene unos ingresos de 180 millones de pesos en el año, correspondientes a una prestación de servicios independientes. Va a tener en el régimen simple una base gravable de 180 millones de pesos y un impuesto de 10.620.000 pesos. Si se deroga el régimen simple y este contribuyente pasa al régimen ordinario, con ese mismo monto de ingresos y asumiendo unos costos y deducciones de 63 millones de pesos en este ejemplo, va a tener una base gravable de 117 millones de pesos y por lo tanto un impuesto de renta de 31.590.000 pesos. Va a tener un aumento en el impuesto de renta del 21%. Va a pasar de pagar 10.620.000 pesos a pagar 20.970.000 pesos. Entonces, la modificación del régimen simple es realmente importante, y creo que en lugar de derogar el régimen simple, como también, por ejemplo, lo han propuesto ANIF y otras, digamos, tanques de pensamiento, lo que debería hacer el gobierno es mejorar el régimen simple, no derogarlo, mejorar el régimen simple. De verdad se vincula mucho más gente a la tributación con regímenes más simples, más fáciles de gestionar desde el punto de vista administrativo que el régimen ordinario. En el mundo hay muchísimos ejemplos de bases gravables indiciarias, que en este caso son los ingresos, para tributar, pues una base gravable depurada que implica un esfuerzo administrativo importante en la gestión del impuesto. En otras medidas, digamos, que son aplicables a las personas jurídicas, digamos, que se duplica la tasa de interés presunto aplicable a los préstamos de la sociedad a los socios o de los socios a la sociedad. Ya, como ustedes saben, hoy en día esa tasa de interés es el DTF a 31 de diciembre del año anterior. La propuesta en la reforma es que sea el doble de esa tasa, la tasa aplicable para el interés presunto. Y hay una modificación, aquí internamente hemos tenido una discusión de cómo se aplica esa modificación, porque se extiende el régimen de intereses presuntos a préstamos de la sociedad a un establecimiento permanente, y estos préstamos, por regla general, préstamo hecho por una sociedad extranjera a su establecimiento permanente en Colombia, por ejemplo, eso está sujeto a las reglas de precios de transferencia y por lo tanto no se aplican los intereses presuntos en ese caso, sino la tasa de interés que se pacte si esa tasa se encuentra en condiciones de mercado o en su defecto precisamente a una tasa que esté dentro de rangos de mercado, pero no al interés presunto. En mi opinión, la explicación que da el gobierno en el proyecto de reforma es demasiado amplia, pero voy a dejar que Álvaro Andrés, con quien hemos discutido aquí el tema, nos explique qué aplicación podría tener la norma. Yo les confieso que me cuesta trabajo. Si uno lee la norma, habla de préstamos
que otorguen las sociedades a sus socios o accionistas o a sus establecimientos permanentes. Y en ese caso, como les decía, esos préstamos estarían sujetos a las reglas de precios de transferencia y por lo tanto no sería aplicable los intereses presuntos. Pero tratando de darle un efecto útil a esta norma, también se refiere a los préstamos de los accionistas o socios a la sociedad, o diría uno del establecimiento permanente de la sociedad, en cuyo caso pues también habría lugar a la aplicación de las reglas de precios de transferencia. Pero voy a dejar de verdad que Álvaro Andrés nos explique su teoría. Pues, digamos, de la manera como lo dice Mauricio, la idea es buscarle un sentido útil a la norma. Y en ese orden de ideas, con independencia seguramente de la que la redacción no sea la más adecuada, quizás lo que pienso yo que el espíritu del legislador pretendía era lo siguiente. Pues digamos, yo creo que uno debe partir que para efectos de precios de transferencia existe vinculación de los establecimientos permanentes respecto a la empresa cuya actividad realiza. Y eso quiere decir lo que decía Mauricio, que si yo tengo un establecimiento permanente, una sociedad extranjera con un establecimiento permanente y realiza algún tipo de operación, pues está sujeto a precios y por tanto, pues no hay intereses presuntos de acuerdo a una regla prohibitiva que excluye los intereses presuntos cuando aplica precios, que está en el artículo 260-8. Pero adicionalmente hay otras reglas que son muy puntuales y precisas en precios de transferencia respecto a los establecimientos permanentes. Entonces, se señala, por ejemplo, que si una sociedad extranjera con un establecimiento permanente en Colombia concluye una operación con otra sociedad extranjera, esa operación podría estar sujeta a precios. Habría vinculación. E igual cuando un contribuyente colombiano celebre operaciones con otro vinculado colombiano, residente colombiano, que tiene un establecimiento afuera, y en ese orden de ideas, pues si la operación implica o se plantea con respecto a ese establecimiento permanente, podría estar también vinculado sujeto a precios. Teniendo en cuenta lo anterior, yo lo que pensaba era que la operación, si una sociedad extranjera, por ejemplo, tiene un establecimiento permanente en Colombia, una sucursal, una persona natural que sea establecimiento permanente, y hace una operación de préstamo con una filial a su vez de esa misma sociedad extranjera o con un accionista de esa filial, esa es la operación que considero yo que pretendía el legislador, o en este caso el gobierno, presentarlo al Congreso, sujetarlo con intereses presuntos y bajo el entendido que esa operación no tenía precios de transferencia. Repito, sería una sociedad extranjera que tiene un establecimiento permanente en Colombia y ese establecimiento permanente en Colombia realiza una operación con otro local, que es una filial de esa misma sociedad extranjera. En términos generales, las operaciones entre locales, salvo zonas francas, no tienen precios de transferencia. En ese orden de ideas, pues no estaría sujeto a precios. Ahora bien, por temas de control directo o indirecto, puede dar lugar a uno a entender que sí había sujeto a precios, pero lo que creo yo es que la DIAN, digamos, este gobierno, entiende que en ese tipo de operaciones como la que estoy planteando, como se trata de dos locales, independientemente de esas reglas de control directo e indirecto, no hay precios de transferencia y al no haber precios de transferencia lo sujetan al tema del interés presunto. Esa es la tesis que creo yo era lo que pretendía. Un poco, En todo caso, además, teniendo en cuenta, tiene mucho sentido lo que Álvaro Andrés está diciendo porque pues la redacción no es la mejor y además pareciera un poco ignorar la regulación cambiaria que, digamos, gobierna las relaciones entre oficinas principales y sucursales, en el caso de sucursales como uno de los tipos de establecimientos permanentes, en donde no se puede tener préstamos directos entre la oficina principal y la sucursal. Digamos, la regulación cambiaria permite ciertas operaciones de deuda o ciertas operaciones mejor entre la oficina principal y su sucursal, y las deudas directas no estarían permitidas. Entonces empieza a no tener mucho sentido, a no conversar la norma con otros regímenes, como por ejemplo el cambiario, en este caso. En todo caso, yo le recomendaría al gobierno mejorar la redacción de la norma, porque de verdad como la norma está redactada es difícil entender a dónde quieren llegar o cuáles son las operaciones
que involucrando establecimientos permanentes pretenden cobijar con el régimen de intereses presuntos. Seguimos, y voy a dejar entonces, aquí le voy a dar la palabra a Carolina para que nos cuente las modificaciones al impuesto sobre la renta de personas naturales. Bueno, gracias, Mauricio. Pues bueno, el primer, digamos, modificación introducido por este proyecto de ley sería el aumento de la tarifa efectiva de tributación en el último rango de ingresos de personas naturales. Bajo la norma actual, esos 31.000 VTs están sujetas a una tributación del 39%. Con la propuesta del gobierno, eso pasaría del 39 al 41. El resto de la tabla queda igual, es decir, no hay modificaciones a las tarifas ni a los márgenes de ingresos sujetos a tributación, simplemente hay un cambio específico en la tasa de tributación efectiva aplicable al último rango de ingresos, que son rentas superiores a 1.459 millones de pesos. Dale. ¿Qué mantiene la reforma o qué modifica la reforma? Mantiene las rentas exentas, deducciones y demás, eso no se modificó, se sigue manteniendo un beneficio tributario equivalente al 40% de los ingresos menos los ingresos no constitutivos de renta y máximo 1.340 VTs, que son 63 millones de pesos. Es el máximo alivio que obtiene un contribuyente de renta sobre sus rentas, digamos, laborales en principio. Se mantiene la deducción adicional por dependientes limitada a 72 VTs por dependiente y máximo 4 dependientes. La diferencia con lo que estaba en la norma previa es que ahora sí se establece una limitación para que el mismo dependiente solamente pueda ser tomado por un contribuyente. Bajo la norma vigente, el mismo dependiente puede ser tomado por más de un contribuyente, cada uno en su propia declaración. Y un pañito de agua tibia, igual que el que incluyó la reforma pasada, aumenta la deducción por adquisición de bienes y servicios al 5% para el 2025, 3% para el 2026 y disminuye nuevamente al 1% como estamos hoy a partir del 2027, limitado a 240 VTs al año. Hay un tema que hay que tener presente, es que esa deducción, si bien, digamos, ha generado algo de alivio en las declaraciones de renta de las personas naturales, hemos percibido que el reporte que tiene la DIAN de la adquisición de bienes y servicios con las facturas electrónicas no es preciso. Entonces, la recomendación que siempre yo hago es mantengan ustedes un control independiente de cuáles son los bienes adquiridos y los servicios pagados a través de facturas electrónicas, medios electrónicos, tarjeta de crédito, porque no coincide lo que está reportado en la DIAN con lo que efectivamente están pagando los contribuyentes y en la deducción a la que tendrían derecho. Y eso lo he visto con un sinnúmero de contribuyentes, entonces hay que tener control de eso detallado porque la DIAN no tiene esa información tan precisa. Dale. La retención en la fuente en rentas de trabajo, este es un tema, digamos, que tiene cambios importantes y como digo yo, ahí es donde empezamos los trabajadores a padecer. Lo primero que hace la reforma, creo yo que digamos, con un buen fundamento para ello, ya les explico por qué, en mi opinión, esto tiene, digamos, es acertado, es que se elimina el procedimiento 2 de retención que permitía aplicar una misma tarifa de retención por 6 meses, se calculaba sobre los 12 meses, los ingresos de los últimos 12 meses y se fijaba una tarifa fija que se le aplicaba a todos los ingresos recibidos por el trabajador, independientemente del valor de los mismos, era un porcentaje fijo. Eso se elimina y se deja solamente el procedimiento 1, que lo que obliga es que el ingreso se compare directamente con las tarifas que están contenidas en la tabla de retención en la fuente. Eso tiene razón de ser precisamente por lo que se ha visto con las declaraciones de renta, y es que las retenciones en la fuente por pagos laborales, particularmente cuando se aplica procedimiento 2, no son suficientes para cubrir el impuesto sobre la renta a cargo. Por lo tanto, lo que está pasando es que la gente llega al momento de presentar la declaración de renta y tiene saldos todavía pendientes por pagar bastante altos. Entonces, en la medida en que la retención en la fuente se acerque más al impuesto sobre la renta, pues la posibilidad de tener que sacar una plata adicional en el mes de agosto al momento de presentar la declaración disminuye, y con el procedimiento 2 eso es algo que normalmente ocurría, porque precisamente lo que permitía era optimizar la caja efectiva en cada mes al tener una tarifa de retención más baja. La norma establece, devuélvete un minuto. La norma también establece, el proyecto de ley propone que esta retención en la fuente con estas nuevas tarifas se aplique a partir del 1 de febrero del 2025, da un margen para que en enero se practique la retención bajo las reglas previas, yo creo que previendo los temas de aumentos de salario, la aplicación de procedimiento 2 que venía todavía vigente,
salvo que el trabajador lo solicite, y permite nuevamente, reitera que el trabajador tiene la posibilidad de pedir una retención mayor al empleador en caso que así lo requiera. Se incluye una regla expresa, se incluye una regla expresa que hoy está en decreto, en virtud de la cual el artículo 383, que es la retención en la fuente por salarios, se aplica a pagos hechos a personas naturales sin relación laboral cuando no tomen gastos y costos y deducciones. Entonces, de lo contrario, si las toman, la retención en la fuente sería, por ejemplo, por honorarios del 11%. Eso hoy está en un decreto, en el decreto 2231, y ya se incluiría vía ley. Y finalmente se incluye una mención a la posibilidad de que cuando el 80% de los ingresos recibidos por una persona sean rentas de trabajo y generen saldos a favor, derivados de la aplicación de retención en la fuente, la DIAN realizará una devolución automática dentro de los 90 días siguientes a la presentación oportuna de la declaración. Dale. Esta es la modificación introducida en materia de retención en la fuente. Como ven, desde el primer rango de ingresos hasta el penúltimo se mantiene todo exactamente igual, las mismas tarifas. El cambio está nuevamente en el último rango, donde son las 2.300 VTs. Anteriormente, esos 108 millones de pesos mensuales están grabados al 39%. En este momento pasa del 39 al 41%. Dale. En el régimen de ganancias ocasionales, la propuesta de la reforma lo que hace la ley es incrementar la tarifa del 15 al 20% para personas naturales y para entidades extranjeras. Aumenta en el caso de las loterías y estas y similares la tarifa de ganancia ocasional del 20%, la aumenta hasta el 25%. Dale. Y ahora en materia del impuesto al patrimonio. Esta es una norma y ahí pues Mauricio va también a complementar pues mis comentarios donde pues la primera novedad es que obviamente se meten las sociedades nacionales o asimiladas y establecimientos permanentes de entidades del exterior en relación con los activos fijos reales no productivos. Entonces esa es la novedad porque recuerden que eso pues las sociedades en principio no estaban sujetas al impuesto al patrimonio. Sin embargo, la norma habla de qué activos son los que dan lugar a la causación del impuesto y hace mención a los activos fijos reales no productivos, entendidos como bienes tangibles o corporales que no generan rentas permanentes o que no tienen relación de causalidad. Entonces, ¿a qué le apunta esta norma? A gravar todos los activos que normalmente se tienen, por ejemplo, en sociedades patrimoniales o de familia, que no generan ningún tipo de renta. Los carros, las casas de recreo, los bienes que son absolutamente improductivos y que son simplemente suntuarios, eso es lo que está buscando la norma. Pero ahí hay un montón de cosas que todavía no están claras en la norma. Por ejemplo, el hecho de que no generen renta de forma permanente. Y ahí yo me preguntaba, ¿qué pasa si yo tengo un apartamento en Cartagena, en una sociedad patrimonial, por ejemplo, y lo arriendo por Airbnb, donde sí tengo rentas? Lo que pasa es que probablemente hacer rentas de corto alcance no son permanentes, no son todo el año. Entonces, ¿a qué se referiría la norma con permanencia? ¿Todo el año? ¿O que genere rentas permanentemente es que cada ciertos meses las genere? Y la otra es que no tengan relación de causalidad con su actividad productora de renta. Por ejemplo, ¿qué pasa si es una sociedad nacional que su objeto social es las inversiones, la administración de bienes y no tiene como actividad de objeto social, por ejemplo, el turismo y tiene un bien arrendado en Airbnb? Entonces, el ingreso por arrendamientos derivado de Airbnb, que está regulado bajo el régimen del turismo, no tendría relación de causalidad con la actividad productora de renta y por lo tanto debería gravar ese activo. Entonces, ese es un tema ahí que está todavía, que es poco claro. También me preguntaba si, por ejemplo, en el caso de una SAS, donde su objeto social es absolutamente amplio y yo puedo tener como objeto la realización de cualquier actividad lícita, entonces cualquier cosa que yo haga tiene relación de causalidad con mi actividad productora de renta en estricto sentido y por lo tanto ese bien no debería entenderse como un activo fijo real no productivo. Entonces, es uno de los temas que están ahí por encima de la mesa que ya generan bastantes inconvenientes. El otro es el hecho de que la norma contempla una regla adicional y establece que si hay un activo intangible o incorporal que tenga directa o indirectamente un activo subyacente que no sea un activo fijo real productivo, dará lugar a que ese activo intangible sea un activo fijo real no productivo y por lo tanto esté sujeto con el impuesto al patrimonio. Ya estamos en el caso, por ejemplo, los patrimonios. Entonces, si una persona natural tiene un patrimonio autónomo y ese patrimonio autónomo a su vez tiene un activo fijo real o productivo, pues a eso es lo que está hecho, para eso está hecho esta norma. Este activo intangible que finalmente, al tener un activo subyacente que es no productivo, debería yo gravar ese activo.
Pero ¿cuál sería el valor, digamos, a tener en cuenta para eso? ¿El valor del intangible, que sería el de los derechos fiduciarios, o el valor del subyacente? Porque la norma lo que establece es que este impuesto se va a causar por la posesión del patrimonio líquido compuesto por el activo fijo real no productivo. Esa es su base, digamos, el activo. Y no importa el valor del activo. Aquí no aplican reglas diferenciales como aplican para el impuesto al patrimonio, donde me toman una base mínima para causar el impuesto. Aquí es cualquier activo fijo real no productivo, no importa su valor. Esa es la base gravable del impuesto, ¿sí? Lo primero, y siempre tiene una tarifa fija que es del 1.5%. No sé, Mauricio, si Dos, quiere adicionar ahí sí, algo adicional. dos comentarios sobre este tema. Uno, que la norma como está prevista genera o puede generar una doble imposición en el impuesto al patrimonio. Eh, el ejemplo sencillo de una sociedad que tiene una casa de recreo. Yo tengo una casa de recreo a través de una compañía ya familiar que tiene los bienes inmuebles de la familia, etcétera. Y entonces lo que está estableciendo la norma es que la sociedad debe pagar el impuesto del patrimonio, una tarifa del 1,5 sobre esa casa de recreo que es un bien no productivo. Pero las acciones que tiene la persona natural en esa sociedad no han sido excluidas del impuesto del patrimonio, hacen parte de la base del impuesto al patrimonio de esa persona. Entonces, en esos casos, la persona va a pagar el impuesto al patrimonio sobre las acciones de la sociedad que tiene el activo improductivo y la sociedad va a pagar impuesto al patrimonio sobre el activo improductivo. Claramente hay una doble imposición en el impuesto al patrimonio en esos casos. Y el otro tema que es muy preocupante es esa referencia como ya lo dijo Carolina, a que no produzca, no genere renta permanentemente o no tenga relación de causalidad con la actividad productora de renta. Si en las actividades operacionales, operativas normales de una compañía ha habido infinidad de discusiones sobre la relación de causalidad. Me preocupa que empiece la DIAN a buscar o a pretender que haya activos en sociedades operativas que no son o que no tienen relación de causalidad o que no generan renta permanentemente para someter en general a todas las sociedades al impuesto al patrimonio. Me refiero, por ejemplo, a las compañías que tienen vehículos para sus empleados o ejecutivos, por decir algo. Entonces me van a decir, pues eso no tiene relación de causalidad con la actividad productora de renta, porque eso no es necesario para producir la renta y entonces, y ese activo no genera renta ni permanentemente ni ocasionalmente y por lo tanto eso es un activo que no productivo sobre el cual la sociedad tiene que pagar impuesto al patrimonio. Si hay una infinidad de discusiones con la DIAN en torno a la relación de causalidad de las expensas o de los gastos o de los costos, no me imagino la cantidad de discusiones que esto va a generar por parte de la DIAN con muchos activos que puede que no generen de manera directa renta, pero que sí son necesarios o convenientes desde un punto de vista, desde un criterio comercial para la operación de cualquier compañía. Como el ejemplo que les ponía de eventualmente vehículos, etcétera, de empleados, en fin. Es realmente preocupante este tema. Y si va a seguir adelante, pues obviamente lo que hay que tratar es al menos de evitar esa doble tributación y excluir, no sé cómo se calcularía en este caso, una parte proporcional del valor de las acciones, el valor patrimonial neto calculado de alguna forma que permita que no haya una doble imposición en la sociedad que tiene el activo improductivo y en el socio. De acuerdo. Sigue.
Y finalmente, pues el hecho generador pues se mantiene, es la posesión de riqueza 1 de enero de cada año, pero cambian, digamos, los márgenes, ya lo vamos a ver, de ingresos, disminuyendo la base en la que arranca el impuesto al patrimonio a 1.882 millones de pesos, que es una base muy baja. Si bien se mantienen y que ahí el ministro echó el cuento de que no había cambiado nada y que la exención se mantenía de las primeras 12.000 VTs de la casa de habitación de personas naturales, pues evidentemente sí, al bajar la base a este nivel van a aumentar la cantidad de sujetos pasivos que van a estar, digamos, abocados a pagar el impuesto al patrimonio. Simplemente para tenerlo ahí mencionado, hay un tema que nosotros hemos evidenciado que vale la pena evaluar de cara a ver si existen mecanismos para aliviar la carga fiscal en materia de impuesto al patrimonio. La reforma pensional incluye una norma en virtud de la cual los ahorros pensionales nacionales e internacionales de los residentes colombianos al pilar contributivo al pilar de ahorro estarían exentos del impuesto al patrimonio. Esto requiere un poquito más de análisis para entender quiénes serían las personas que podrían entenderse dentro del pilar contributivo o el pilar de ahorro voluntario, para ver si parte de estos ahorros pensionales podrían excluirse de la base del impuesto al patrimonio o no. Aquí están las tarifas, están calculadas, digamos, está lo que se incluyó en el proyecto de reforma, arrancando en 40.000 VTs. Ahí hay un cambio relevante, es que acuérdense que la norma previa establecía que el 1.5 se iba a disminuir en el tiempo. Lo que hace la norma que incluye la propuesta de reforma es aumentar, las tarifas van del 0.5 al 2 y disminuye las bases, y en el caso de 200 VTs en adelante, que son 11.000 millones de pesos, ya va siempre al 2% y se mantiene en forma permanente, no va a haber reducción gradual. Bueno, eh, los modificaciones planteadas en el proyecto de reforma respecto del IVA, pues son como muy puntuales, son muy precisas, pero no quiere decir que no sean importantes, porque para efectos del recaudo, de acuerdo con la motivación, con la exposición de motivos del proyecto, pues implica un recaudo bastante importante en materia de IVA. Digamos, lo primero es el hecho generador de los impuestos de juegos de suerte y azar, porque resulta que a hoy la circulación, venta y operación de este tipo de juegos están grabados, pero se exceptúan las loterías y los juegos operados por Internet. Eso quiere decir que todas esas apuestas online, etcétera, pues no están sujetas hoy al impuesto sobre las ventas. Sin embargo, lo que hace este proyecto es tratar de precisamente, según el gobierno, encontrar esa distorsión entre la carga tributaria de los que operan este tipo de juegos de suerte de azar físicamente versus los que operan por Internet. Lo que hacen es de grabarlo o incluirlo como grabado a la tarifa del 19%. Eso, digamos, que lo justifica el gobierno amparado en que esto es un tema de lujo. Es decir, las apuestas o los juegos en general de suerte y azar pues no son necesarios para la vida diaria y en consecuencia pues son un bien de lujo. Solo unos pocos, en los términos del gobierno, pues son los que pueden tener el patrimonio y los ingresos suficientes para hacer este tipo de apuestas. Desde la otra óptica, como uno lo puede ver, es si efectivamente eso va en contravía pues, de principios constitucionales como la libre empresa o como, por ejemplo, el principio de no confiscatoriedad. ¿Por qué lo digo? Porque para estas compañías que se dedican a las apuestas online, pues el imponerle un 19% adicional implica salir del mercado, porque pues la gente, por más que sea muy apostadora, seguramente van a perder una gran cantidad de clientes. Aspectos que habrá que tenerse en cuenta desde la óptica constitucional. Ahora, el otro cambio en relación con los impuestos de juegos de suerte de azar está atado a la base gravable, porque para aquellos juegos que son localizados, que son básicamente pues, las maquinitas, las tragamonedas, todo ese tipo de aparatos, se duplica la base gravable. Y básicamente porque pues, lo que se busca clara y llanamente es mayor recaudo. Para el Estado, repito, esto es algo que no va a tener ningún tipo de efecto en la canasta, digamos, en la vida, no en la canasta familiar, sino en la vida diaria de las personas y en consecuencia es por donde se deberían incrementar los impuestos.
El otro cambio es en relación con los vehículos híbridos, porque resulta que desde que se incluyó en el artículo 468.1 como grabado al 5%, las ventas de este tipo de vehículos, tanto híbridos como eléctricos, el incremento de los híbridos se dio de una forma exponencial, es decir, muestran unas estadísticas de los últimos 3 años, creo, hizo un incremento bastante alto en las ventas. El gobierno dice, bueno, listo, eso ya se cumplió, pero necesitamos un transporte menos contaminante o fomentar un transporte menos contaminante. Y es por ello que lo que hacen es dejar grabado al 5% los automóviles eléctricos para pasajeros, pero sacan a aquellos que son híbridos. Y al sacarlos de esa tarifa especial, pues quedan grabados en la tarifa del 19%. Tanto uno como lo otro, tanto el tema de los juegos de suelta de azar como el tema de vehículos híbridos, señala el gobierno que buscan es hacer una gran inversión pública con todo lo que se derive de ese recaudo. Entonces, pues ojalá sea así. Finalmente, se adiciona un tema que me parece a mí muy interesante porque sí va de la mano con el fomento del turismo y es excluir de IVA los servicios hoteleros que se presten en aquellos municipios donde, o poblaciones en general, donde hay una población de menos de 200.000 habitantes. Eso, creo yo, va a ser un muy buen incentivo para el turismo. Ahora, también señala que van a estar excluidos aquellos servicios conexos o relacionados directamente con la prestación del servicio hotelero. Tal como lo mencionaba Mauricio, ese tipo de normas genera, si no son precisas y claras, una cantidad de controversias, como ya lo hemos visto con ocasión de los temas de renta, porque pues la gente, salvo un decreto reglamentario que existe para renta que no es del todo claro, la gente a veces pues lleva algún tipo de servicios que no necesariamente tienen que ver con el hospedaje, que es la base o el entendimiento para el servicio hotelero, y puede dar lugar a, pues, a controversias con la administración. Eso en términos generales es el tema del IVA. Muy bien, pues pasamos un poco a la nota positiva del proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional, que son los incentivos tributarios presentados, en los cuales el gobierno pretende agregar un beneficio a la transición, digamos, al fomento de la transición energética, un poco parte de su programa de gobierno, pues ha sido centrado en esto y esto responde a ello. Como saben, pues la ley 1715 tiene dos beneficios importantes, bueno, tiene cuatro, pero tiene dos importantes en impuestos sobre la renta, que son la depreciación acelerada y la deducción especial por la inversión en activos de generación de energía a partir de fuentes no convencionales. Lo que hace el proyecto de ley en este caso es agregar un tercer beneficio en materia del impuesto sobre la renta, que es este beneficio que lo hemos denominado transable, digamos, que son los bonos de transición energética, a lo cual, pues, que consiste finalmente en que quienes inviertan en estos beneficios, en estos proyectos, perdón, pueden emitir bonos que son transables con cargo a la inversión y que hacen que esos bonos puedan transferirse a terceros para que esos terceros puedan, al comprar el bono, llevar en su declaración del impuesto sobre la renta la deducción especial del 50%. ¿Por qué pasa esto? Un poco lo que quiere hacer el gobierno es estandarizarse con este tipo de beneficios que existen en otras jurisdicciones como en Estados Unidos, en donde los desarrolladores, o teniendo en cuenta que los desarrolladores no tienen bases gravables suficientes para poder llevarse estos beneficios, pero se necesitan los desarrolladores justamente para implementarlos y construir estas plantas, por ejemplo, de generación o de gestión eficiente o proyectos de gestión eficiente de la energía, como no tienen la base gravable suficiente, puedan
enajenar el beneficio a terceros. Acá, y esos terceros que no están invirtiendo en el proyecto, pero sí pueden de una vez, pues con esto, reembolsarle al desarrollador la inversión, hacer como si ellos estuvieran haciendo la inversión directamente y llevarse la deducción. El bono de transición energética será transable tantas veces como se quiera y podrá el adquirente usar la deducción en todo o en parte, y por eso es que puede transarlo una segunda o una tercera vez, siempre dejando, por supuesto, la anotación de cuál fue el beneficio que usó. Acá el beneficio primero está limitado a la deducción. ¿Qué quiere decir esto? A la deducción especial quiere decir esto que la depreciación acelerada se queda en el primer inversionista, esa no es transable. Dos, el inversionista que hace el proyecto y que enajena el bono, que emite el bono, solo lo puede hacer certificado por la UCME por el valor de la inversión nada más. Y una vez lo enajena, ya no puede usar la deducción él, el primer inversionista. Y esto es lógico, pues para que no existan beneficios concurrentes y que sea simplemente quien adquiere el bono quien puede usar la deducción especial en su declaración de renta. Y otro punto, digamos, que estamos viendo en los análisis preliminares que hacemos de esto, si bien es muy bueno, el limita a los adquirentes a contribuyentes del impuesto sobre la renta, declarantes del impuesto sobre la renta en Colombia, lo cual puede ser un poco inconveniente porque muchas veces existen pues inversionistas internacionales que están interesados en este tipo de beneficios y que pasan en otras industrias como en la cinematográfica, donde sí se puede transar los beneficios con internacionales teniendo otra forma de usarlos. Acá está absolutamente limitado con nacionales que deban o puedan usar el beneficio en su declaración del impuesto sobre la renta. Y el segundo incentivo que tiene el proyecto de ley sí es una modificación a la ley 1715 en un sentido de cambiar la naturaleza de los beneficios en IVA. El beneficio en IVA en la ley 1715 de 2014 lo que es una exclusión para la adquisición de bienes y servicios que sean certificados por la UCME y lo que ha llevado esa exclusión es a una dificultad práctica y a un desincentivo a la producción nacional en donde los IVAs de la cadena que se necesitan para poder hacer estas inversiones, pues terminan por ser no descontables por tener una exclusión. Es decir, si bien no hay IVA en la venta del bien o del servicio, sí hay IVA en la cadena y por lo tanto ese proveedor del bien o del servicio termina siempre castigado por llevar el IVA pagado con un mayor valor del costo. Eso ha hecho pues que se dificulte enormemente la aplicación de este beneficio, que se creen estructuras bien complejas en donde se pretende que los proveedores también sean beneficiarios secundarios ante la UCME, en fin, tratando de que la cadena de ventas y de producción para poder hacer estas inversiones, pues queden protegidas de IVA y no se incrementen los costos. Por lo tanto, lo que hace el proyecto de ley con muy buena lógica es cambiar la exclusión común por una exención, es decir, no una no sujeción al impuesto, sino una sujeción a tarifa cero, lo que permitiría descontar los IVAs de la cadena, es decir, los proveedores que le venden bienes o que le prestan servicios a los inversionistas podrán facturar pues sin el IVA, pero a tarifa cero, pudiendo descontar los IVAs que han pagado en su propia cadena de producción. Esto es muy bueno. Vamos a ver cómo se ve esto ya en el día a día, sobre todo en las solicitudes ante la UCME para la certificación de los bienes y servicios. En principio deberían simplificarse, ya no ser tan complejas en un sentido de tratar de proteger toda la cadena, sino que por el contrario tendremos unas solicitudes mucho más sencillas que permitan tener el beneficio de manera más directa, ¿no? Teniendo derecho al descuento.
En materia de impuesto nacional al carbono, muy rápidamente, son unos cambios que tenemos que se hacen en la causación, sujeción pasiva, responsabilidad del impuesto en materia de carbón, que se iguala al caso del gas y a los derivados del petróleo, lo cual ya está, la idea es unificarlo, y el ajuste anual del impuesto estará determinado en un incremento en VTs más un punto. Lo que termina haciendo esto es simplemente permitiendo la actualización automática del impuesto, lo cual pues trata de primero llevar al carbón a ser igual a los demás derivados, al gas y los derivados del petróleo, y lo segundo, una actualización del impuesto de manera automática. La tarifa también se modifica simplemente para llevar a todos los impuestos, a la tarifa del impuesto nacional del carbono para todos los bienes sujetos al impuesto según la descripción que vemos. Y por otra parte, tenemos que la exportación de carbón estaría sujeta también al impuesto. Se acelera la gradualidad en la aplicación del impuesto al carbón. Antes estaba para 2028, ahora lo aceleran para estar para 2026, para el 100% de la tarifa en el carbón. Se incluye unas reglas en donde en la territorialidad en donde San Andrés, Providencia y Santa Catalina están fuera, digamos, del alcance del impuesto con tarifa cero, y se establecen unas reglas de destinación específica del impuesto, pues llevando el 27% del impuesto a actividad de prevención de la erosión costera, deforestación, conservación y fuentes hídricas. Esto es una reducción que tiene en el presupuesto. El 7% del recaudo para la financiación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y el 66% restante pues llega al presupuesto nacional, al presupuesto general de la nación. Eso en materia del impuesto al carbón. Dejo a Álvaro Andrés terminar con las herramientas para fortalecer la fiscalización. Y estoy viendo también que en el chat hay varias preguntas, o pueden haber varias preguntas, lo hacemos al final. Bueno, básicamente este tipo de herramientas para fortalecer la fiscalización, pues lo que buscan es aumentar la eficiencia en el recaudo y evitar evasión, ¿no? Esto lo hacen, digamos, en cada reforma tributaria, y son ajustes o precisiones que se hacen de alguna manera a normas de procedimiento o normas sustanciales que quieren mejorar. Arrancan con el artículo 107, el de las expensas necesarias, adicionando 2 incisos y un parágrafo de ese artículo para condicionar las deducciones de costos y gastos ahora a la previa presentación, declaración y pago de la retención en la fuente. ¿Qué pasa con eso? Que los contribuyentes pues solamente podrán deducir costos y gastos siempre que hayan efectuado, declarado y pagado la declaración de retención dentro de los plazos que se señala. Señala la norma que sin perjuicio, además de lo establecido en el artículo 581, que como ustedes recordarán, se refiere a la ineficacia de las declaraciones de retención que están presentadas sin pago total. Entonces, pues obviamente en esos casos que opera, por ejemplo, temas de compensación, pues será posible siempre y cuando obviamente esa compensación en una interpretación armódica proceda y antes de la presentación de la declaración de renta. Ahora, también se precisa que cuando haya extemporaneidad o la declaración se corrija, pues debe pagar la retención, la sanción, los intereses, absolutamente todo, antes de la presentación de la declaración de renta, o de lo contrario, pues no va a ser posible tomar la deducción. Finalmente, el que no cumpla con la declaración y pago de la retención en la fuente, pues no podrá también tener acceso al beneficio de auditoría. Cosa que pues sí es bastante compleja porque, es decir, van a estar muy pendientes seguramente de ese tipo de detalles para desconocer el beneficio de auditoría. También se establece una norma muy interesante y muy novedosa realmente en Colombia sobre la implementación de las recompensas. Digamos, arranco diciendo que los motivos o la exposición de motivos plantea que esta norma está establecida para quienes denuncien o suministren información sobre evasión y abuso
para efectos tributarios y, por supuesto, el contrabando. Sin embargo, no hay mayor motivación, simplemente dice que quienes denuncien, y abro comillas, delitos tributarios y aduaneros, pues podrán ser beneficiados con una recompensa. A pesar de que la redacción hablan de delitos, hablan de abuso, etcétera, pues la propia redacción de la norma es diferente, porque la norma simplemente arranca señalando un concepto de hechos irregulares. Pero quiero ir un poquito atrás. Existía ya una norma en la ley que fue incluida por la ley 863 del año 2003, que preveía el que denunciara hechos que constituyeran inexactitud y aportaran pruebas y existiera una liquidación oficial, podía beneficiarse una recompensa en dinero del 50% de algo que denominaban costos de fiscalización. Sin embargo, esa disposición no entró nunca en aplicación porque la propia ley, o bien el propio proyecto que dio lugar a esa ley 863, establecía una metodología y un concepto de costos de fiscalización. Y en el Congreso nunca prosperó esos artículos y en consecuencia pues se quedó sin aplicación porque no hay lugar al 50% de los costos de fiscalización. Y adicionalmente se establecía una recompensa del 3% también por información que permitiera establecer contrabando de mercancías. Entonces, en ese momento era 50% de costos de fiscalización y 3% del valor de aquellos activos que hubieran sido contrabandeados. Ahora lo que plantea este nuevo proyecto es que suministre información sobre hechos irregulares, ya no habla sobre inexactitudes, sino hechos irregulares, y aporte pruebas concretas de las cuales se pueda establecer una omisión o una indebida determinación de los impuestos, puede recibir o verse abocado a recibir una recompensa. Esa recompensa será calculada sobre el mayor saldo a pagar y equivale a un 20% de ese mayor valor a pagar siempre que se haya pagado en su totalidad y se descontará el valor de la recompensa de efectivamente dicho valor. Para que proceda, o sea, como requisitos para la recompensa, pues claramente debe haberse generado un mayor saldo a pagar y el valor mínimo es 5.000 VTs, o sea, como 230 y pico millones. Ahora bien, si se determina, señala la norma, ese mayor saldo a pagar a través de una liquidación oficial, pues evidentemente para que haya lugar al pago de la recompensa, se debe haber ejecutoriado ese acto administrativo. ¿Qué quiere decir que se debe haber ejecutoriado? Pues que esté en firme realmente, que no haya sido objeto de demanda o que no haya sido objeto de un recurso de reconsideración. Esto pues por obvias razones, porque si es objeto de discusión el mayor valor a pagar, pues no habría lugar como tal a recompensa hasta que salga, sea bien definido a través de una resolución que no demanden o una sentencia que resuelva el caso. Claro, hablan un tema ahí que me quedé pensando en relación con el tema, porque el antecedente de la ley 383 hablaba de liquidación oficial. Esta no habla propiamente de liquidación oficial, sino cuando haya liquidación oficial. Es decir, que podría ser, no sé, que sea objeto de un requerimiento especial y se allane en el requerimiento especial, pensaría yo. Para el caso del contrabando, pues se aumenta ese 3% al 10% del valor de la mercancía que haya sido establecida en la resolución de decomiso, y también tiene una base mínima, que es cuando se superan 6.000 VTs, es decir, menos de 6.000 VTs, que son como 282 millones, pues no habría lugar como tal a ningún tipo de recompensa. Aspecto a tener en cuenta también, pues esto está sujeto a las condiciones, requisitos y procedimientos que diga la DIAN. Entonces, pues aquí la DIAN seguramente va a establecer bastantes requisitos adicionales, y me imagino, para efectos de que sea posible la recompensa. Y además se establece que pues, si hay una falsa denuncia, más bien que si son hechos inexistentes, pues se multa al denunciante con 1.000 VTs. O sea que no es, eso me parece muy bueno para que no haya lugar a cualquier tipo de denuncia. Precisa la norma que esto no va a ser obviamente aplicable a los funcionarios de la DIAN o también pues, a aquellos que tengan parentesco con estos funcionarios en 4º grado de consanguinidad, 2 de afinidad o 1º civil, es decir que no, ni hermanos, ni nietos, ni primos, ni abuelos, ni hijos,
o hijos adoptivos, etcétera, podrán tener lugar. Como decía Mauricio cuando conversábamos del tema, de pronto el amigo sí, pero pues no el que está ligado en consanguinidad o afinidad. La norma prevé una cosa que me pareció bastante subjetiva, porque dice que tampoco los de la Policía Fiscal, los de la Polfa, o aquellos que tengan una relación contractual con la DIAN y que tengan información relevante, digamos, relacionada con estos temas de abuso o contrabando. Y yo creo que eso sí es bastante complejo, ¿no? Pues digamos, no sé cualquier tipo de contrato que tenga relación con la DIAN, es decir, difícil de implementar en mi humilde opinión. Seguimos. Bueno, hay un tema de limitación, digamos, en aras de promover la bancarización, pues se sigue disminuyendo, digamos, ese porcentaje de pagos en efectivo que son susceptibles de reconocimiento fiscal. Entonces, en primer lugar, digamos que en la norma se incluye un concepto adicional porque se habla de cuentas bancarias, cheques, pero se adiciona la expresión cualquier otro medio de pago electrónico, lo cual pues es obvio porque está actualizándose a las herramientas tecnológicas que existen hoy. Y señala, como les decía, que pues tendrá reconocimiento fiscal los pagos en efectivo, el menor entre el 20% de todo lo que se pague, sin exceder de 20.000 VTs, que son como 941 millones, y el 18 de los costos o gastos totales. Digamos que están pasando de lo que está hoy, que es un 40% en el primero de los casos, y un 35% a un 20, un 18%. Es una disminución significativa para que lleguemos algún día seguramente a que no se pueda pagar en efectivo si uno quiere tomar un reconocimiento fiscal. Y adicionalmente se disminuye de 100 a 50 VTs, o sea que queda como en 2.350.000. Los pagos individuales que se realicen, bien sea personas jurídicas o naturales, no pueden superar esa suma a un mismo beneficiario para efectos de dejar de canalizar por el sistema financiero. Pues seguimos. Bueno, a esto es una precisión que me pareció interesante porque esto nos ha dado lugar a ganar algunos pleitos. Resulta que en aplicación de la comparación patrimonial, se precisa que la DIAN puede determinar la renta por comparación patrimonial tomando la diferencia entre el patrimonio líquido del último periodo gravable determinado por la administración y el patrimonio líquido del periodo inmediatamente anterior. Esto no existe actualmente porque realmente esa expresión que está determinada por la administración, pues no existe ninguna disposición, y el Consejo de Estado, en reiterada jurisprudencia que precisamente nos dio lugar a ganar pleitos, señala que pues no es posible ese entendimiento porque la figura o la fórmula que se aplica para efectos de comparación patrimonial debe tomar son el patrimonio líquido declarado por el contribuyente del periodo y el del inmediatamente anterior, no de ninguna manera el determinado por la administración tributaria. Entonces, con esta precisión normativa, pues dejaría sin piso esa jurisprudencia y claramente pues se podría hacer, tomar ese tipo de comparación, de renta por comparación patrimonial, haciendo la comparación ya con el valor determinado por la administración y el declarado en el año inmediatamente anterior por el contribuyente. Bueno, esta también es una norma, perdón, corro, pero pues por cuestiones del tiempo lo estoy haciendo así. El tema hay una sanción de no deducibilidad y no procedencia de impuestos descontables atado a pagos a proveedores ficticios. Lo que hace esta disposición es retomar experiencias previas y ampliar el alcance del concepto o de la calificación de proveedor ficticio a una gran cantidad de otras personas que hoy no están cobijados. Entonces dice que va a recaer sobre personas jurídicas, accionistas, beneficiarios finales, siempre que tengan algún control del contribuyente. Entonces el concepto se va a extender de proveedor ficticio a este tipo de socios, accionistas o beneficiarios finales. Y también, lo cual me pareció a mí realmente bastante exagerado,
sobre sociedades que sean controladas por estos mismos beneficiarios o que constituyan, perdón, durante los 5 años siguientes. Yo tiendo a pensar que, y no he hecho el análisis de fondo, tampoco lo he comentado acá, pero creo que eso es bastante excesivo y probablemente sea inconstitucional o tenga vicios de inconstitucionalidad. Bueno, ¿qué más? Sí, bueno, finalmente el tema del reconocimiento voluntario e incumplimiento de facturar. Esto recoge también, ustedes recordarán, en los medios la gran cantidad, digamos, de supermercados, etcétera, que fueron cerrados con ocasión de el supuesto incumplimiento de ciertos requisitos que contiene la factura electrónica. Digamos que lo que busca realmente la administración, y lo señala expresamente acá en este proyecto de ley, es precisamente perseguir o controlar de una manera muy estricta la facturación electrónica. Entonces, en aras de tener digamos, una paleta más amplia de sanciones y no solamente el artículo 657, que establece el cierre del establecimiento o, de manera subsidiaria, el pago de una suma dineraria que además es altísima, de la manera como la entiende la DIAN, se adicionaría a este artículo 657.2 para efectos de tener un mejor control y darle la posibilidad a aquellos que hayan incumplido su requisito formal de facturar o lo hayan hecho con algún tipo de error, de reconocerlo voluntariamente, dicha omisión o dicho error, extinguir la falta, digamos que no haya lugar a falta, siempre que se cancele una suma, que pues ahí está en el slide, que son 10 VTs cuando sea inferior la operación a 6 VTs, o de 20 VTs cuando sean entre 6 y 12, o de 30 cuando sea superior a 12. Es decir, son sumas que van desde 470.000 pesos hasta 1 millón y pico. Yo creo que es una buena idea, la verdad. Considero que es una buena idea teniendo en cuenta precisamente los antecedentes que se presentaron en casos como, repito, los de los supermercados. Otra cosa que es interesante es que pues en aquellos que son infracciones continuadas, que además las define como cuando hay más de una operación en un solo mes, no puede ser más de multiplicar el 5% de las operaciones que no se facturan o el 3% de las que sí se facturen. Importante tener en cuenta que si hay un pliego de cargos, esto ya no funciona. O sea, esto es antes del pliego de cargos. Y que a pesar de que la norma se denomina voluntario, pues tiene un llamado de atención previo de la DIAN. La DIAN puede, si se, digamos, conoce el incumplimiento, requerir al contribuyente y decirle, mire, tiene 5 días para que aplique voluntariamente las sanciones y así yo no seguir adelante y usted corregir su falta. Finalmente, interesante también es que es precisa la norma en señalar que se extingue la responsabilidad penal. Pues recordemos que hay un delito para la agente de retención del recaudador, que en el caso de que yo no cobre el IVA o no cobre el impuesto al consumo, pues estaría eventualmente incurriendo en un delito. Entonces, la norma es muy precisa al señalar que si se acoge uno a esta sanción, pues se extingue la responsabilidad penal en relación con ese IVA y ese impuesto al consumo. Y adicionalmente, pues la DIAN se abstendría de aplicar el artículo 657, que como les decía, pues es, creo yo, la idea fundamental de esta norma. Muy bien, finalmente, para pasar con las derogatorias que tenemos en el proyecto de reforma, tenemos, bueno, 4 derogatorias importantes. La primera, pues la del procedimiento 2 que ya explicó Carolina. Otra es la derogatoria del procedimiento especial en materia de abuso en materia tributaria. Esto es un poco, quieren darle herramientas a la DIAN para poder cuestionar y tener cargos de abuso en materia tributaria en los procesos de fiscalización ordinarios. Hoy en día, si la DIAN quisiera iniciar un cargo de abuso en materia tributaria en el contexto de una fiscalización ordinaria, no lo podría hacer, tiene que hacer un emplazamiento especial para el efecto. Entonces, en temas de procedimiento, pues lo que quiere hacer la norma es ampliar el espectro de la DIAN
para poder fiscalizar un poco, darle esas herramientas. Hoy en día, además de que el abuso en materia tributaria no está siendo usado por un tema de sustancia a la hora del cargo por parte de la DIAN, pues en materia procedimental tampoco lo está pudiendo hacer por el tema del mismo procedimiento especial que ellos tienen que hacer. Se buscaría derogar ese procedimiento especial. El régimen simple de tributación también derogado y la derogatoria de la prórroga del beneficio de auditoría para aquellas declaraciones que se presentaran con beneficio o que quisieran tener el beneficio a partir del año 2025, no para las declaraciones presentadas ya a día de hoy, pues porque la norma tendría aplicación la reforma tributaria a partir del 1 de enero de 2025. Al respecto, creo que Álvaro Andrés también quería un poco anotar algo sobre la derogatoria del procedimiento especial en abuso. Realmente era eso, Alejandro. Pues yo creo que en el día a día de los procedimientos de fiscalización, lo que uno ve es que la administración a veces en las liquidaciones oficiales o inclusive en requerimientos señala la existencia de abuso, como que lo menciona. Pero pues claramente, como usted lo señalaba, existe todavía hoy un procedimiento especial para efectos de que el contribuyente pueda ejercer además su derecho a defensa. Y esto, pues creo yo, ha sido un problema para la DIAN, porque es un argumento procesal bueno cuando el contribuyente se viene, perdón, la DIAN se viene con una liquidación o un requerimiento y menciona el tema del abuso, pero no cumple con los requisitos procedimentales. Entonces, al no cumplir con los requisitos procedimentales, uno válidamente podría señalar que es una violación al debido proceso. Entonces, con esta derogatoria, pues lo que se evitan es ese problema. Hay una pregunta en el chat sobre el beneficio de auditoría y en efecto, digamos, eso no va a afectar a esa derogatoria de la prórroga. Es decir, si es aprobada la reforma, no va a haber beneficio de auditoría para los años 2025 y 26, o no habría. Pero eso no afecta a las declaraciones presentadas. El plazo de firmeza de esas declaraciones ya empezó a correr con base en la ley vigente al momento en que se presentaron y no va a tener una aplicación retroactiva a la derogatoria. Eso, digamos, porque hay una pregunta en el chat sobre ese tema. Y la otra pregunta que está en el chat es si hay amnistías en el proyecto. Ninguna, no hay ninguna. Y hay una pregunta sobre impuesto al carbono que yo, como les decía al comienzo, vamos a tratar de responderlas o de evadirlas, y probablemente esta sea una que vamos a evadir por ahora, pero nos comunicamos con Julie Palacios, que hizo la pregunta, porque creo que necesitamos más información sobre el supuesto que ella está preguntando, y es si se entiende subsanada una situación actual y la diferencia entre el valor del impuesto por tonelada y la tarifa estimada en la resolución que expidió la DIAN. Creo que nos comunicamos para poder responder, para Lo pedirle que un sí poco es más de información. cierto, lo que sí es cierto es que sí se incrementa y será de 190.000 pesos por tonelada de carbono, o sea, aumenta el valor de la tarifa por unidad. No sé si eso resuelva la pregunta, pero como Mauricio dice, nos comunicamos para dar una respuesta al respecto. Hay otra pregunta que dice, ¿los incentivos por denuncias a quien no cumpla con el deber de facturar es únicamente para el contrabando en aduanas? No, es decir, los incentivos están atados en ese caso seguramente para el tema tributario hay recompensa tanto para el tema tributario como para el tema aduanero. Pienso que lo que usted está planteando es un tema tributario no aduanero. Si eventualmente eso da lugar a un mayor valor a pagar en un impuesto, pues efectivamente podría ser susceptible de recibir una recompensa, pero creo que no es el caso. Creo que no hay más preguntas. Sí. Pues bueno,
Muchísimas gracias por la asistencia a esta charla sobre la reforma. Esta presentación se las vamos a enviar y nada, estaremos muy pendientes del curso del proyecto de reforma. Las probabilidades de aprobación creo que son bajas. Vamos a ver qué se aprueba, si se aprueba. Y como les decimos, vamos a estar muy pendientes y seguramente vamos a hacer nuevas charlas sobre la reforma una vez se apruebe, si es que se aprueba. Nuevamente, les agradecemos mucho su asistencia. Muy amable. Muchas Feliz gracias. día. Gracias.